Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos que el Señor Jesucristo les bendiga. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Les recuerdo mis números telefónicos porque de pronto, en algún momento, usted necesita o desea comunicarse conmigo. 311-325-1203 y 300-623-6813. Recuerde, estoy a sus gratas órdenes. Leemos la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Leemos los primeros 7 versículos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dios de los cielos y de la tierra, Señor Jesús, gracias, muchas gracias te doy hoy también, porque me permites presentar el mensaje de tu palabra a todos los que de buen corazón lo oyen, esperando que usted bendiga de una manera maravillosa a cada uno de los que oyen. La misión: anunciar tu palabra tal y como está escrita, porque tú así lo has ordenado. Bendiga pues a cada uno de ellos y revélales tu nombre, revélales tu palabra, revélales, Señor, lo que hay que hacer. Obra en ellos para gloria tuya y bien de cada uno de nosotros. Amén. El tema de hoy se titula Obediencia, requisito indispensable para obtener las promesas. Si uno quiere vivir bien en la vida, manéjese bien, sea honrado, decente, cumpla con sus obligaciones, obedezca a las autoridades y a lo que está establecido en las leyes. Primeramente, obedecerle a Dios. Cuando la persona es obediente a Dios, tiene todas las de ganar, pero cuando es lo contrario, tiene todas las de perder. ¿Por qué? Las leyes fueron instituidas por Dios para bien de la sociedad, para bien de la familia, para bien de las personas, para bien de todos. Pero siempre el hombre trata de violar las leyes y por eso entonces tiene problemas. Por ejemplo, está prohibido portar armas de fuego, totalmente prohibido, pero mucha gente las tiene y con ellas atentan contra el prójimo. Y esto es un delito. Está prohibido cargar alucinógenos o consumirlos. ¿Y a cuántas personas te tienen cada día en carros lujosos cargados de marihuana, de cocaína? Y estos van a la cárcel, tienen extinción de dominio de los bienes que tienen. O sea, se meten en problemas por no obedecer. Bien, encontramos aquí en lo que acabamos de leer una bonita historia
cuando Jesús andaba en la tierra. Dice que él llegó a una ciudad a predicar la palabra del Señor y por allí, en la orilla del mar, vio dos barcas y allí estaban los que las tripulaban, que eran pescadores, y les pidió permiso para subirse a la barca y desde allí predicar el evangelio. Ellos le accedieron y entonces predicó su sermón. Y cuando despidió a la multitud, les dice a ellos: echen las redes para pescar, porque Dios sabe la necesidad de cada uno y Él conoce el corazón y pide obediencia. Y aquí les dice a ellos: echen vuestras redes para pescar. Pedro entonces le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, lucharon toda la noche porque ellos eran pescadores y con eso llevaban para su familia el sustento. Pero ese día, esa noche, quedaron blanqueados, no pescaron nada. Dicho de otra manera, perdieron el tiempo, perdieron la noche, pero le dieron la oportunidad al Señor Jesús de utilizar ese medio de trabajo para Él predicar su palabra. Y ahora entonces Él les dice: echen la red en el mar. Pedro entonces le repite: Señor, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces, cantidad exorbitante, grande, de tal manera que su red se rompía. Ellos, al ver esto, hicieron señales a los compañeros para que vinieran a ayudarle. Estaban a la otra orilla y llegaron y llenaron las dos barcas o ambas barcas de tal manera que se hundían. Y la pregunta es: ¿y por qué ocurrió el milagro? Sencillamente porque ellos obedecieron, y la obediencia es un requisito indispensable para obtener las promesas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero si queremos tener la ayuda y el respaldo de Él, entonces ¿qué hay que hacer? Obedecerle. Así como lo oye, de una manera sencilla, obedecerle. Y para obedecer, obvio, hay que conocer las leyes, hay que conocer lo establecido, hay que saber hacer las cosas. Mire, mucha gente cree que le está obedeciendo a Dios, pero en realidad están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, muchas personas que son buenos religiosos, cuando van a empezar una labor o cuando van a salir a la ciudad o se van a mover de la casa o cuando van a comer, siempre se santiguan, se echan la bendición o hasta se la hacen a los alimentos con la cuchara. ¿Sabe una cosa? Esto no es bueno, esto es malo. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí, es malo porque usted está haciendo lo contrario. La Biblia dice: la bendición del Señor es la que nos enriquece. La bendición suya ni mía vale para nada. Es más, hace la señal de la cruz y no se han dado cuenta o no han creído o no han entendido, no quieren entender que la cruz es el símbolo de la maldición. Y cuando la persona se santigua, está pidiendo es maldición, así como lo oye. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y si era maldito el colgado en la cruz, ¿cuánto más los que tienen esa cruz por señal o por bendición? Entonces, no podemos llevarle la contraria a Dios. Ahora, la Biblia enseña a orar. Orar es hablar con Dios. El hombre ha aprendido es a rezar, que es repetir lo mismo.
llevándole, como digo, la contraria a Dios, o sea, desobedeciendo. En la Biblia encontramos que cuando las personas creían al Evangelio, se bautizaban, pero en la religión tradicional no es así. Se bautizan es niños y la Biblia no ordena bautizar niños. El Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No encontramos en la Biblia ni un solo bautismo para niños. ¿Por qué? Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. O sea, siempre se desobedece a Dios. Encontramos por allí, aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11, San Lucas capítulo número 11, a un hombre, capítulo 17 es, a un hombre que tenía un hijo. A ver, miremos bien a ver para no ir a equivocarnos. San Lucas capítulo número 17. Está hablando aquí mejor de unos leprosos, dígame bien, unos leprosos que obedecieron a Dios, a Jesucristo, de una manera fácil. Dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Note aquí, generalmente se espera que cuando uno está enfermo y pide oración, espera que el que va a orar vaya y le ponga las manos encima y reprenda la enfermedad. Pero aquí no sucedió eso. Los leprosos no podían acercarse a nadie. Y Jesús les dijo, tranquilo muchachos, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y dice la escritura que entonces ellos se fueron y mientras se iban fueron limpios. O sea, ellos le obedecieron al Señor Jesús y por esa obediencia obtuvieron la sanidad para sus cuerpos. También por allí en el primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, encontramos a un hombre llamado Naamán. Ya la historia la he repetido varias veces, pero hoy me da para hacerlo nuevamente. Este hombre era leproso, era un general del ejército sirio. Tenía ese problema de la lepra que nadie la podía curar. Él se dio cuenta que allí en Israel había alguien que le podía hacer el milagrito y se fue. Y claro, llegó donde el profeta y él pensaba que el profeta saldría a rendirle tributo, a rendirle honores, porque era un ladrón de cuello blanco, era un rico, era un general. Pero el profeta no salió. Simplemente le mandó a decir con su criado que fuera al Jordán y se zambullera 7 veces. Eso fue todo. El hombre enojado entonces no quería ir, pero sus siervos le persuadieron para que fuera. Y fue, y a la 7ª vez de haberse zambullido, su piel quedó como la de un niño. Es que la obediencia es requisito indispensable para recibir las promesas. Finalmente, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 46 en adelante, encontramos por allí a un hombre también principal, un hombre de alcurnia, que tenía un hijo que estaba enfermo. Y dice la escritura de la siguiente manera, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, no era cualquier cosa, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis.
el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿A qué hora había comenzado a estar bien? Le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Encontramos aquí entonces que para recibir bendición de Dios, para obtener promesas de parte del Creador del universo, es necesario obedecer. Yo no sé, mi querido amigo, mi querido hermano, cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, cuál sea tu dificultad. De pronto estás diciendo: es que Dios no me ha escuchado ni me escucha. ¿Por qué? La pregunta es: ¿sí le obedeces? Esa es la pregunta. Ahora, si usted me dice: pastor, yo sí le obedezco, pero ¿está haciendo lo correcto? ¿Sí le obedece en todo lo que Dios demanda o en una parte? Porque con Dios es todo o es nada. Así de sencillo. Él dijo que tenemos que ser fríos, malos, o calientes, buenos, no medios. Porque si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios de principio a fin. Estamos llamados a cumplirle a Dios. Alguien dijo: es que el evangelio es muy difícil. No, señor, el evangelio no es difícil. Los difíciles somos nosotros que no le obedecemos. Y somos como tan descarados o tan descaracterizados que queremos exigirle a Dios cuando nosotros no damos nada. Pero cuando le obedecemos, no hay necesidad de exigir, es necesario sí pedir, porque el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La pregunta, repito: ¿sí le obedece usted a Dios en todo? Si anda en santidad, si vive en santidad, si hace lo que es correcto, hace lo íntegro, lo justo y vive para Dios en todo tiempo. O de vez en cuando por allí le gusta cometer pecaditos o pecados o pecadotes. Y está diciendo: no, es que como Dios es misericordioso, Él me perdona lo que yo haga. O con eso, porque a Dios no le gusta la traición. No, a Dios le gusta que la persona le obedezca de corazón y haga lo que Él manda. No es lo que yo quiero o lo que el pastor dice o lo que el cura dice, sino lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Por eso es necesario leer la palabra, y cuando usted vaya a la iglesia, cuando vaya al culto, vaya dispuesto a escuchar el mensaje, porque Dios a uno le habla de una o de otra manera, porque Él quiere bendecirnos, pero también demanda obediencia. Entonces, ya para concluir, si usted es uno de los que pide y no recibe, yo le aconsejo en esta hora: dispóngase a obedecer. Pastor, es que es muy duro. ¿Duro qué? Obedecer no es duro. Ahora, Dios demanda todo, es para que vivamos bien, es para nuestro beneficio. Mire, la Biblia dice que no se debe embriagar. ¿Por qué? Porque el alcohol es malo. Que no se debe de adulterar, porque es que el adulterio acaba con el hogar, acaba con la pareja, acaba con la familia, acaba con el matrimonio. No se debe de mentir. ¿Por qué? Porque una mentira trae otra para tapar la primera y el hombre se convierte en mentiroso. Es una cantidad de problemas los que nos tenemos cuando no obedecemos a Dios. Pero cuando le obedecemos al Señor, la vida es de otro color, de otra manera, porque el evangelio es un estilo de vida que Dios nos dio para que vivamos sabroso. No como dice el señor Petro y la señora vicepresidenta, sino para que vivamos sabroso, pero con el Señor, andando de su mano, viviendo en santidad, alegremente, felizmente, disfrutando la vida.
no en pecado, sino viviendo en completa santidad y allá andando en comunión con Dios. El tiempo se me acabó. Dios les bendiga, les deseo el mejor de los días y dispóngase a obedecer para que Dios pueda bendecirle.